Gunón, vamos a tratar un tema curioso que normalmente se suele obviar y pasar por encima, como una de estas cosas que pasaron en la Segunda República y, bueno, pequeños incidentes. Bueno, pero es que en días como el 14 de abril del año 2022 te encuentras en redes sociales y no únicamente en gente cercana a Podemos. ¡Viva la República! Hoy es el Día de la República, de la Segunda República. ¡Viva la Segunda República! Como si hubiera sido algo maravilloso para los vascos, porque en el último cuarto de hora, después del final del partido, en la prórroga, hubo un momento en el que acabaron por aceptar el Estatuto Vasco, ejecutado a pie de calle por el Endacari Aguirre y su gobierno, en un momento de desconexión territorial con el resto del territorio republicano, rodeados por la insurgencia golpista y terrorista de los franquistas fascistas, para poder durante 9 meses hacer un gobierno cuasi independiente, con las dificultades y deficiencias que ello conllevó debido al hecho de la ausencia de material militar para enfrentar al enemigo, hasta el punto de que hubo de enfrentar al Comité de No Intervención, donde estaban alemanes, italianos, franceses y británicos, donde los franceses y británicos se lavaban las manos: aquí no vamos a dejar entrar ni un arma, pero los alemanes y los italianos sí metían armas contra el enemigo, por el enemigo y contra el enemigo de los que ellos armaban. Esa es la historia. Por eso la República acabó vendiendo el oro a cambio de armas a Moscú. Y luego tuvieron problemas los propios socialistas porque echaron al doctor Negrín y hasta hace muy poco no le volvieron a dar el carné, exonerándole de lo que le habían acusado porque había sido contraparte, por ejemplo, con el crucero Vita, con Indalecio Prieto, respecto al Jare y el Sere. Pero eso sería largo de explicar y eso serían cuitas republicanas. Nosotros somos vascos y nuestra idiosincrasia nos obliga a poner en sordina la situación de la Segunda República Española, en dando en cuanto no es nuestra república, nosotros no estábamos en esas cosas, y a veces se nos acusa de eso a los del Partido Nacionalista Vasco respecto a la ausencia del Pacto de San Sebastián, que fue en San Sebastián, pero el Partido Nacionalista Vasco, después de la larga dictadura de Primo de Rivera, en la que, recordemos, UGT y el Partido Socialista, en la persona de Largo Caballero, el Lenin español, hicieron piña en parte. Incluso el señor Caballero participó de la Asamblea Legislativa del Consejo de Estado de el señor Primo de Rivera, para salir de la época de la dictadura a lo que podía ser la república, aunque no estaba previsto del todo, no era unidireccional, como el primer sindicato, cuando antes lo había sido CNT y no UGT. Y el Partido Socialista aprovechó para engordarse. Luego acusan al PNV de haber saludado, como si hubiera dicho Heil, al elemento de la dictadura de Primo de Rivera. Pero ¿de qué demonios estamos hablando? Si fue ilegalizado el PNV y lo único que le dejaban era hacer juegos florales, que fue utilizado inteligentemente para mantener viva la llama y poder salir a la Segunda República con una organización aún poderosa y fuerte. Pero es eso. Se acusa de muchas cosas, pero luego se tapan muchas más. Se obvian como un Guadiana. ¿Qué demonios de historia contaríamos si nos olvidáramos del pleito de los ayuntamientos, que tiene otro nombre en verdad? En verdad, el verdadero nombre es un ataque al concierto económico, ya sea en Vizcaya, en Navarra, en Guipúzcoa y en Álava. Pongamos que en contexto, porque son 40 años después de la gamazada de intentar cambiar por el presupuesto general del Estado el pago de la aportación de los navarros al sostenimiento de las cargas comunes, cosa que estaba pactada bilateralmente.
pero unilateralmente se trató de romper a través del ministro de Economía y Hacienda español de Gamazo, cosa que implicó el impulso del bizkaitarrismo, que es nutriente de Euzko Alderdi Jeltzalea, a través del fundador Sabino Arana. En el año 1934 había una dificultad importante en la vinicultura, en el vino. Había mucho vino y la gente no lo vendía ni lo bebía. Pero, digamos que había una oportunidad para el gobierno de España. ¿Cuál era? No como el gobierno de 2022, que quiere hacer una trampita respecto a una posterior devolución, un dinero ligado... No. En aquel caso querían una exención de impuestos, anular impuestos al vino. Pero claro, puede anular los impuestos quien los ha puesto y o quien los recauda. Es como si yo quiero eximir de impuestos a los ciudadanos de Rumanía, a los cuales no les estoy cobrando yo impuestos, yo ciudadano de Vizcaya, y no les he organizado las leyes impositivas de Rumanía. Ese es el problema. La mayor parte de los impuestos del momento que recaudaban las instituciones para el sistema de concierto, especialmente a través de las atribuciones a los ayuntamientos, venían derivadas del vino. Por lo tanto, hacer una exención de impuestos respecto al vino para tratar de esa manera de liberar los stocks de vino que estaban pudriéndose y prácticamente camino de convertirse en vinagre en los almacenes de, por ejemplo, de La Rioja. Eso es un ataque frontal al sistema de concierto y un ataque frontal al financiamiento de los ayuntamientos. Espero que se entienda, porque es la clave de todo. La clave es esa. No era un pleito de los ayuntamientos, era un pleito del concierto económico, en el que el gobierno de España atacó por unos intereses globales, en vez de pensar que a una situación global podía haber una negociación previa para un acuerdo entre los responsables de tal o cual política. No, quisieron hacer una política unitaria y uniforme, pero se encontraron con problemas, evidentemente. ¿Quién era responsable? Que eran los ayuntamientos respecto a esa carga impositiva derivada del sistema de concierto, para poder seguir actuando y aplicando políticas públicas que costaban un dinero y venían devengados de estos impuestos. Si le quitas un dinero y no les das una solución, le estás haciendo un ataque frontal. Y más, con un pequeño detalle. Si ya hubo problemas porque las diputaciones eran designadas a dedo, cosa que se había atacado a la época de Primo de Rivera, y se había dicho de todo respecto a las diputaciones que debían de ser elegidas. Por ejemplo, en tiempos de Sabino Arana fue elegido en 1898 diputado porque se había explotado, había volado por los aires las juntas generales y quedaba solamente el ejecutivo. Y el ejecutivo era evidentemente designado directamente. Y había 11 diputados, uno, Sabino Arana, el único outsider de la mayoría establecida hasta ese momento. En el año 1898 pues salió elegido diputado por Bilbao. Es decir, había una elección directa al ámbito del ejecutivo vizcaíno. Pero en 1931, 32, 33, 34, 35, 36 se eligió a dedo por parte del gobierno de turno de Madrid. Si ya hubo problemas en el bienio primero del 31 al 33, en tanto en cuanto tampoco tenía tanta representación
ese gobierno en electos vascos, porque recordemos, la minoría vasco-navarra fue la que ganó las elecciones en julio del 31. La situación respecto a los lerrousistas del Partido Radical a partir del año 33-34, que eran los que dominaban el gobierno de España en ese segundo bienio, era absolutamente inferior. Era mucho menor y mucho más débil. Las diputaciones elegidas a dedo desde Madrid con cargos del partido de Lerroux, del Partido Radical, tenían mucho menor peso. Y la circunstancia era que esas instituciones provinciales de los territorios históricos eran las que tenían que haber liderado el paso de haber luchado por el concierto y por el llamado pleito de los ayuntamientos. Pero había dos problemas. Primero, actuaban como si fuera una delegación del gobierno actual, al ser del mismo partido que el gobierno de España. Y por otro, eran muy débiles a la hora de confrontar. Es decir, que ni podían, ni querían, ni podían confrontar en defensa de su propia atribución de concierto económico, ni, evidentemente, de el ámbito de la situación de confrontar contra su propio gobierno. Porque recordemos, en el año 1925 se renovó el concierto económico para Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Lo hizo Calvo Sotelo. Luego, cuando entra en el año 31, Indalecio Prieto se pone en firme de que hay que constitucionalizarlo a través de una votación en el Congreso de los Diputados, pero con ratificación, nada más. No entra la cuchara a meter ningún cambio. No. Está todo perfecto, todo muy bien. Vamos a aprobarlo como hizo Calvo Sotelo como negociador desde el Ministerio de Economía y Hacienda dentro del gobierno de la dictadura de Primo de Rivera. Y se somete a votación y se aprueba para incorporarlo de una manera más formalista que otra cosa. Esa situación es la que en 1974 nos encontramos. Y ante esa circunstancia, los ayuntamientos se reúnen. Los ayuntamientos que ya habían tenido unas comisiones delegadas para el proceso del Estatuto de Estella, comienzan a hacer algo parecido. Unas elecciones para unas comisiones delegadas de los ayuntamientos para ser operativos y hacer esa presión y esas reuniones y esa negociación con el gobierno de España. Pero pensaron que eran unas elecciones clandestinas a la diputación de cada territorio. Y entonces el gobernador de cada territorio, especialmente el de Vizcaya, fue durísimo con ofensivas para tratar de parar esos procesos. Se cerraron todos los bachoquis de Vizcaya y también algunos de Álava y algunos de Guipúzcoa. Se cerraron las actividades políticas del Partido Nacionalista Vasco y se abrieron las cárceles para meter a gente como el futuro Lehendakari Aguirre en lo que al final acabó siendo el único bachoqui abierto de toda Vizcaya, como era el bachoqui de la Rinaga, que era la cárcel, evidentemente, a la que iban los amigos y familiares para llevarles algo que comer, algo con que cubrirse. Y les decían en sorna: ¡ay, qué envidia tenéis! Aquí tenemos dentro el bachoqui de la Rinaga y vosotros tenéis ahí fuera nada, todo cerrado. No, hubo violencia preventiva, supuestamente, pero contra la nada, mucho tiempo antes de la Revolución de Octubre del 34. Esto tiene un desenganche completo. En tierras vascas, en el año 39, el único pleito de verdad es el ataque al sistema de concierto económico que se sucedió gratuitamente y por una ceguera intolerante e intolerable del gobierno de España para tratar de imponer un modelo unitario, centralista y jacobino, como había pasado en 1894 con Gamazo, en 1934 con este gobierno de España, con aviesas invenciones respecto a la política del vino y los impuestos ligados a este.
Luego llegará el ámbito de octubre y luego para la posteridad se tratará de vincularlo todo cuando algún militante de ELA o algún militante del PNV se sumará a esta revolución, aunque evidentemente diputados del Grupo Vasco en el Congreso habrán ido previamente a octubre a Cataluña y les habrán dicho a los miembros de Esquerra Republicana de Cataluña: cuidado, ojo, cuidado con lo que hacéis, porque vienen tiempos difíciles. Mirad lo que nos ha pasado a nuestro lado con el sistema de concierto y con el pleito de los ayuntamientos. Vosotros no os metáis en peleas ajenas. Las peleas vuestras, como la ley de cultivos de la vid, que tuvieron también problemas con una denuncia, aunque también interna, porque fue la Lliga la que envió al Constitucional, al Tribunal de Garantías Constitucionales, la ley parlamentaria. Fue algo interno de Cataluña, no fue algo de Madrid, no. Ellos mismos, las dos facciones del nacionalismo catalán que había entonces, la mayoritaria de Esquerra y la minoritaria de la Lliga, desde el Parlamento fue la que denunció al Constitucional la ley de cultivos, que fue origen del problema que tuvieron los catalanes en esa época. Y los catalanes pensaron que había que apoyar a los mineros de Asturias en la Revolución de Octubre para vete a saber qué. Y los vascos fueron allí y le dijeron al presidente: ojo cuidado con lo que hacéis, si no os metáis en problemas ajenos, que vais a salir escaldados. Dicho y hecho. Y los vascos se mantuvieron neutrales, estrictamente neutrales en la situación de octubre del año 34 en Asturias y en otros lugares, a pesar de que luego trataron de vincular, aunque claro, los nuestros ya estaban en la cárcel previamente a octubre del 34, por esa forma de actuar para tratar de impedir la negociación, ni siquiera los interlocutores posibles para tratar de llevar a buen término una solución a ese ataque irracional e intolerable al sistema de concierto, como fue el pleito de los ayuntamientos a propósito del asunto de los impuestos de el vino y su supuesta intención de exención, cosa que quitaba el pan y la sal, la sangre, a la financiación de los ayuntamientos. Por eso es importante libros como el de José Antonio Aguirre y Lecube, diputado a Cortes, como Entre la libertad y la revolución, que hay algún autor que dice: es basura, ad hominem, venga, falacias, pa' aquí, pa' allá, venga, fuera, diciendo esto, basura, esto, lo otro, esto, lo otro. Luego, lo que le interesa, sí, ahí sí se puede centrar. Oh, qué libro más maravilloso es este. Pero ese es basura, no cuenta nada, no dice nada. Oh, fantástico. Pues cuenta muchas cosas, porque está publicado precisamente en 1935 para explicar las cosas que habían sucedido luego en el periodo de la Segunda República y sobre todo en el periodo de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial. Hay personajes que tuvieron incidencia en el periodo republicano que contaron sus memorias. Por ejemplo, uno que precisamente trató de ocultar esta realidad acerca del pleito de los ayuntamientos, pero que había salido del gobierno precisamente por un crimen de Estado, como es el caso de corrupción de Strauss y Perle, el Estaperlo. Y al salir de esas circunstancias trató de justificar que él no tenía nada que ver con esas cosas y que era... Pero dejando de lado este caso de este antiguo ministro, que tangencialmente pues también cuenta cosas de estas otras respecto al PNV y la situación en Vizcaya sobre todo, para justificar a los suyos, no hay testimonios de primera mano, lo cual es triste, pero real, porque pasó lo que pasó inmediatamente. Seguramente nadie pensaba en contar las cosas en el momento, porque pensaban que igual habría posibilidades más adelante, uno cuando cierra su ciclo vital, su ciclo profesional, entonces tal vez es el momento de abrir las puertas de la memoria, pero las cosas empezaron a precipitarse y no para bien. Ahí está la realidad de la historia y de la memoria.
Y la memoria exige poner en contexto lo que he tratado de poner aquí en vigor y en primera plana, como es que en la Segunda República, con el gobierno legítimo, porque lo era, derivado de unas elecciones realmente legítimas, como las que dieron, si no recuerdo mal, 12 diputados al Partido Nacionalista Vasco, como fueron las elecciones de finales del año 1933, las primeras elecciones generales con participación de la mujer, y fue derivado todo aquello en un ataque institucional intolerable que merecería haber tenido otro tratamiento, pero las instituciones fallaron, las instituciones de la República, los controles, los checks and balances de la democracia de la República fallaron estrepitosamente, y fue muy difícil y muy complicado tratar de reparar ese desafuero después de un siglo en el que un tal Espartero dijo: oh, hasta el momento el pase foral es maravilloso, pero ya está anticuado y a partir de ahora no sirve para nada. ¿Cómo es eso? Justicialmente, una palabra que me acabo de inventar. Justifícalo judicialmente. ¿En base a qué ley? ¿En base a qué norma? ¿En base a qué constitución o a qué estatuto de autonomía? Habían demorado. Precisamente ese gobierno del ERUS, del ámbito de los radicales, estaba demorando lo que el pueblo había votado en noviembre del 33 a favor de un estatuto vasco, aunque solo fuera de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, con esa falsedad respecto a que la mayoría de los alaveses se había abstenido. Y como se habían abstenido, habían votado que no al estatuto vasco. Lo cual es curioso porque con ese mismo argumento podemos decir que los vascos de 1978 habían dicho no a la Constitución española, lo cual tendríamos un problema. O una interpretación o la otra. Pero bueno, eso sería para otros, y solamente quería invitar a los espectadores que hayan llegado hasta aquí a que profundicen en el conocimiento del pleito de los ayuntamientos y su verdadero cariz antiforal, antiestatutario, anticonstitucional y contrario al concierto económico. Es importante conocer nuestro pasado. Es algo muy recomendable, muy sano y muy necesario. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti helpien.